tiene mucho que ver con esto. Dice que Jehová es bueno para con todos, ¿cierto? Entonces, cuando la hermana compartía este salmo, me alegraba mucho en el Señor, porque una de las cosas que vamos a ver es la bondad, la misericordia, el amor de Dios, y por qué Él hace eso con sus obras. Dice que tiene misericordia sobre todas sus obras, y usted y yo somos obra de la mano de Dios. Amén. Jesús, luz de la vida. Juan capítulo 9, del 1 al 7. Vamos a estar leyendo esta palabra del Señor. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En su misericordia, este pasaje bíblico tiene la connotación de ver el poder de nuestro Señor Jesucristo obrando en una persona, ¿cierto? Es uno de los muchos milagros que Él hizo cuando estuvo y que continúa haciendo hasta el día de hoy. Porque el Señor sigue creando. Amén. Seguimos viendo crecer huesos en los vientres de la madre. Amén. Seguimos viendo riñones nuevos. Seguimos viendo cómo los árboles siguen fructificando. La tierra sigue produciendo hierba. Los peces se multiplican. Se sigue. Amén. Lo que el Señor declaró. Siguen creciendo personas, siguen naciendo. O sea, los milagros de Dios no paran, ¿cierto? Amén. Porque él dijo en el principio: multiplíquese los peces, se siguen multiplicando. Haya comida en la tierra, que la hierba hasta el día de hoy sigue. Entonces los milagros de Dios no paran. Él es bueno para con su obra y con su misericordia. Nosotros podemos ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, cuando Él toma de lo que tiene a su alcance y era tierra y escudo. Todo lo que es de Jesús es poder, ¿cierto? Entonces, no podemos, por ejemplo, la gente dice: no, un tiempo que no, que la sangre de Cristo no era importante, que hay que enfocarnos en otro. Si la saliva de Jesús tiene poder, como no más su sangre, que fue derramada por cada uno. Vamos a ver este pasaje un poco más en el área espiritual. En el segundo, cada vez que vean este tipo de monos, quiero representar hombre, ¿cierto? Entonces dice: el hombre está espiritualmente ciego y sus ojos deben ser abiertos. Y la misión de nuestro Señor Jesucristo es abrir los ojos del hombre para que disfrute vista espiritual. Cuando colocó al hombre a la mujer, porque la palabra cuando se refiere a hombre y a mujer, ¿cierto? Entonces, la misión de nuestro Señor Jesucristo de venir primero fue para darnos salvación, ¿cierto? Pero su misión también es abrirnos nuestra vista espiritual, que es lo que vamos a ver un poco en esta mañana. Así como Él lo hizo con el ciego, lo vamos a ver cómo el Señor trabaja con cada uno de nosotros. La pregunta: ¿por qué debo tener una vista espiritual? ¿Por qué debo tener una vista espiritual? Para poder ver a Jesús, porque Él es la revelación perfecta de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos
que nuestro Señor Jesucristo obre en nuestras vidas para nosotros poder tener esta vista espiritual y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Juan 14:6 dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es lo que nos representa cuando nosotros leemos esta palabra? Nos muestra que dijo que yo soy el camino. Ahí elimina cualquier otra autoridad que quiera presentarnos para llegar a Dios, porque no la. Con esto podemos descartar cualquier situación que alguien le diga, no, mira, es que ahora hay una nueva forma para acercarse a Dios y es esta. No, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Usted le puede preguntar a un filósofo qué es la verdad y ellos van a decir que es relativamente a lo que cada persona piense. Pero aquí el Señor nos está diciendo en esta mañana, ¿cuál es la verdad? Jesús, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Vida. Una persona sin Cristo está muerta. Nosotros podemos todos los días ver zombies. Si ustedes quieren salir afuera, veamos zombies. Son personas que no tienen a Cristo en su corazón y viven muertos en sus delitos y en sus pecados, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos dice en su palabra que Él vino para que nosotros podamos llegar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Entonces, muchos versículos de los que vamos a ver en esta mañana son versículos muy conocidos por nosotros, ¿cierto? Pero es momento de comenzar a aplicar esto en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver 4 puntos importantes a través de esta predicación, y es primero, que Jesús nos ve. Segundo, Jesús vino para hacer la obra de Dios en el mundo, y Jesús vino para hacer luz del mundo, y Jesús vino para dar dirección espiritual al hombre, ¿cierto? Entonces, lo primero que Jesús nos ve. Entonces vamos a leer el versículo 1 de Juan, si alguien lo puede leer, ya lo habíamos leído. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿cierto? No es de nacimiento de la ciudad de Chile, porque hay un lugar que se llama nacimiento, no, era de nacimiento, o sea, desde que nació, ¿cierto? Entonces, al pasar Jesús lo vio. ¿Qué quiere decir? Que él tuvo compasión, porque el ciego no podía verlo, no podía llamarlo, no podía gritarle, ¿cierto? Hay otros que se acercaron a Jesús, tomaron el manto, hay otros que se acercaron a Jesús y le gritaron, pero él no pudo hacer nada. Entonces Jesús dice que lo vio. No sabemos, no especifican un lugar, porque hay lugares donde él hizo milagros que dice que en Canaán, en Capernaum, en Jerusalén, ¿cierto? Pero en este momento no explica el lugar, pero sí nosotros podemos ver en este primer versículo es la compasión, el interés y el cuidado que Jesús tiene de cada uno de nosotros. Vamos a pasarnos un poco esto, todo lo que no es nuestra vida, que necesita de ese Jesús, compasión, interés y cuidado, que fue lo que él tuvo en ese momento por este hombre ciego, porque dice que él lo vio, fue Jesús quien lo vio, ¿cierto? Pero también se generan ciertas preguntas, y ahí estamos nosotros como hermanos muchas veces, ¿por qué se le está pasando esto al hermano? ¿Qué es lo que el hermano hizo? El pecado oculto, ¿viste alguien por ahí? ¿Cierto? Entonces decía Jesús, ¿quién se mandó aquí la embarradita? ¿Los papás? O él. Decía de nacimiento. O sea, ellos también reconocían las maldiciones generacionales, ¿cierto? Que muchas veces, cuando el padre hace cierta cosa, o la madre, nacen los hijos, lamentablemente pueden causar con lo mismo. Por ejemplo, no es que Dios, un niño que va naciendo está cargado de maldad y ya lo está castigando, no es así. Jesús le dice, no era por pecado, sino para que la obra de Dios sea manifestada. Entonces, aquí nosotros podemos leer en el versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos, que es lo que dice aquí en la diapositiva, y le preguntaron los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahí vienen todos los cuestionamientos y las preguntas. Y no solamente cuando una persona está pasando por situaciones difíciles, vienen cuestionamientos de afuera. Los mayores cuestionamientos vienen de nosotros mismos. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cierto? Pero yo le preguntaba al Señor, ¿por qué está así? Por algo tiene que estar así. Y Jesús le dice una pregunta
él da una respuesta, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas, amén, para que se manifiesten las obras de Dios. Entonces nosotros aquí, hay algo que se abre así como dice, wow, o sea que muchas veces lo que nosotros sufrimos o pasamos, no necesariamente es porque yo me lo busqué, sino porque esas situaciones se dan para que Él se glorifique a través de nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos la situación de Wilson Emanuel, no es porque uno dice, no, es que estamos cometiendo pecado, y después el Señor le dijo a Wilson, se estaba reclamando la sangre de un familiar que había matado a alguien, y esa sangre estaba siendo reclamada en la vida de Wilson. Pero la gracia y la cobertura de Dios nos permitió poder disfrutarlo hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el hombre sufre? ¿Cierto? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el hombre sufre, ¿por qué y para qué? Y hay dos razones. Y primero a mano izquierda, vamos a ver para que Dios pueda obrar en él, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros estamos en sufrimiento. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en él, ¿cierto? Entonces, si Wilson estaba sufriendo, no solamente estaba sufriendo él, porque él estaba recién nacido, estaba sufriendo el papá, estaba sufriendo la mamá, estaba sufriendo toda una congregación. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. ¿Para qué más a veces las personas sufren? Para que Dios muestre compasión. ¿Cómo podemos saber que es un Dios sanador si nunca nos enfermamos? ¿Cómo podemos saber que Dios muestra su amor para nosotros si nunca pasamos situaciones difíciles? También para qué nosotros muchas veces sufrimos, para que Dios manifieste su amor y su cuidado. Y es lo que estamos viendo en este pasaje. Jesús volteó y lo vio y tuvo compasión de él. ¿Cierto? ¿Para qué más? ¿Para qué más una persona sufre? Para que Dios sea revelado a los incrédulos. Muchas veces, mucha gente lo preguntaba, y yo le digo hasta el día de hoy, este niño es un milagro con piernas, y mucha gente dice, wow, el poder de Dios. En la clínica, en el hospital, la doctora decía, sí, se ve que fue un milagro de Dios, porque humanamente no se pudo haber hecho nada. Entonces, ahora, para los que pasamos situaciones complicadas muchas veces, o los que las están pasando, ¿para qué el hombre sufre? Para que el hombre pueda ordenar su vida. Muchas veces, la persona, uno se da cuenta que vive una vida totalmente desordenada, en todas las áreas. Le pasa algo como un accidente, queda por ahí sin una pierna, Dios no lo quiera, ¿cierto? O queda inválido. Y empiezan a darle gracias a Dios por una oportunidad más de vida. Entonces esa gente pudo ordenar su vida. Para que el hombre aumente su fe. Para nosotros, yo ahora digo, Dios es bueno. O sea, normalmente uno dice, no, Dios es bueno. Pero después de lo que yo pasé, yo digo, Dios es bueno. ¿Y Dios hace milagros? Sí. Y a mí me dicen ahora una mamá que tengo un niño en la UCI, mi hermana pastora, que necesito, yo voy a estar orando por eso. Porque yo sé que es estar. ¿Cierto? ¿Para qué más? Para que el hombre pueda ver cómo es cuidado por Dios. ¿Cuántos de nosotros, en momentos difíciles, circunstancias duras, que muchas veces uno ni sabe? Yo lo digo por mí, hermanos, porque cuando yo viví en un tiempo antes de conocer al Señor, en estado de depresión, yo caminaba para que alguien me matara. Y yo pude ver cómo Dios, aún en ese momento de sufrimiento, pudo cuidarme. Mandó un auto y la hermana, una señora ve la parte y dijo, súbase, la llevó hasta su casa. Me acuerdo tanto que era un auto rojo chico. Para que pueda ver cómo es cuidado por Dios. Yo aún en ese momento de dificultad, yo pude ver cómo era cuidada por Dios. Dentro de mi angustia y mi dolor. Para que el hombre pueda ser salvo, muchas veces, la única opción que Dios toma para salvar a una persona de un corazón tan difícil y tan duro, es llevar momentos difíciles para poderlo salvar. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo, a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. O se llama masoquista y le diga, sí, es que me encanta sufrir, qué rico cuando lo estoy pasando mal. No. O qué rico cuando me toca ir al hospital, o qué rico cuando tengo que pasar por ciertas circunstancias. A nadie le gusta, ¿cierto? Pero nosotros vemos por qué pasan las cosas, ¿cierto? Dios no perdió el control de nada. Y Él es perfecto hasta el día de hoy. Y sigue siendo perfecto. Vamos con la segunda. Dice,
Dice, Jesús vino a hacer la obra de Dios. Versículo 4. Seguimos en Juan capítulo 9, versículo 4. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Está hablando de Dios. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él se está refiriendo a la obra de buscar al hombre, ¿cierto? Entonces, en Lucas 19:10, la palabra del Señor dice que Él vino a buscar todo aquello que se había perdido. Entonces, la obra de buscar al hombre es la misión importante que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar. Son dos cosas, buscar y salvar lo que se había perdido. Nuestro propósito es poner de acuerdo con lo que el Señor dice, buscar, salvar, entregar una palabra de salvación, ¿cierto? Entregar, le decíamos el viernes, hermana y hermano, igual nos fuimos a repartir los pasitos después, porque me estaba muy cagado con los pasitos. Entonces, decíamos que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿cierto? Entonces, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La obra de Jesús de buscarnos y salvarnos es lo que Él estaba haciendo en este momento. Fue Jesús el que lo vio. Fue Jesús el que se acercó, ¿cierto? La obra de ocuparse de nuestra ceguera espiritual, Mateo 20:28. Entonces, es importante ver cómo Dios se preocupa y se ocupa de nosotros, ¿cierto? De nuestro desconocimiento, de nuestra ceguera espiritual. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí yo veo cómo Dios me cuida, cómo Dios me saca de esa ceguera. ¿Cuántas cosas pensábamos nosotros, hermano? Y teníamos unos pensamientos errados antes de conocer a Jesús. Aquí estoy. Yo siempre decía, yo jamás voy a casar, yo jamás voy a tener hijos, yo jamás tal cosa. Y el Señor nos cambia el panorama. Soy la que más tengo hijos de la familia. Culpa a mi esposo. Ya televisión. No teníamos hermana. La obra de amor y compasión por el hombre que vive en ceguera y oscuridad. Entonces, nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Todos tenemos debilidades? ¿Cierto? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él sabe lo que usted y yo estamos pasando. Okay. Uno cuando está sufriendo dice, hermano, nadie sufre como él. Le aseguro que usted no ha pasado lo que yo he pasado. Hermano, todos pasamos por eso. Pero cuando uno se da cuenta que al lado de uno hay alguien que está peor que uno, perdóname, Señor, porque yo estoy siendo muy agarrada, ¿cierto? Y es verdad. Y yo lo digo por mí. Mi hijo todavía estaba vivo y los niños del lado de mi hijo se morían. Y yo podía ver eso. Imágenes que jamás se borran de la mente de uno. Entonces, cuando uno muchas veces sufre, es como que nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Pero Jesús sufrió todo lo que usted y yo sufrimos, ¿cierto? Entonces, tomemos motivación, hermano. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el error nuestro. Que nosotros sí, aún con sufrimiento, pecamos. ¿Qué por qué? ¿Qué hasta dónde? Mire cómo sufro. Prefería haberme muerto. Muchas cosas que nosotros decimos en los momentos de angustia y de preocupación. Jesús no pecó. Versículo 16. Acerquémonos. ¿Qué es lo que podemos pasar en ese momento? ¿Qué es lo que uno primero hace? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Cómo? Al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que Él es el único que me va a sacar de esa situación. Si yo me acerco confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él me está diciendo que la obra de amor y compasión que Él ve en mi ceguera y en mi oscuridad. En ese momento yo estoy
como los caballitos cuando le ponen la tapa, ¿cierto? Y él dice, acerquémonos, por eso nos acerquemos confiadamente al trono, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, yo necesito de eso ahora, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces hacemos las cosas al revés. En lugar de acercarnos, nos alejamos. Colosenses 1:13 dice, él vino a hacer la obra de libertad y dar visión, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traslada al reino de su amado Hijo. Aleluya. ¿Cierto? Entonces, y él sigue haciendo esto con nosotros día a día. Porque, ¿qué es lo que el enemigo quiere? ¿Cómo es la única forma que el enemigo tiene para fastidiar a Dios? Es molestándonos a nosotros. ¿Cierto? ¿Cómo a un padre le duele algo cuando le toca a un hijo? ¿Cuántas veces un papá ha estado diciendo, Señor, quítale la fiebre a mi hijo, prefería yo tener esta fiebre? ¿Cuántos no hemos dicho eso? Es que somos padres. Cuando uno ve sufrir, cuando yo veía al Emanuel que lo tenía amarrado de manos y pies y trasquilado, y yo decía, Señor, como que uno prefería estar ahí y no él. Cuando el enemigo molesta nuestras vidas, ¿sabe qué fastidia a Dios? ¿Cierto? Entonces, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es lo que el mundo tiene continuamente sobre nosotros? Esa opresión, esas tinieblas. Dice que Él nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado. Amén. Entonces, la obra de libertad y dar visión al hombre es otra de las obras. Entonces, estamos viendo, vamos a la diapositiva, la obra de buscarlo, la obra de buscar al hombre, la obra de ocuparse de la ceguera. El único que se ocupa de nuestra ceguera espiritual es Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído una palabra de Dios y decimos, wow, nunca lo había visto así? ¿Cierto? Entonces, esa obra de abrir nuestra vista espiritual, la obra de amor y compasión que nosotros vemos a diario, hermanos, con nosotros. ¿Cómo estamos de bendición de parte? ¿Cierto? La obra de libertad y dar visión al hombre. Y en el versículo 4 dice el tiempo limitado para hacer la obra de Dios. Y nosotros también estamos viendo tiempos limitados para cumplir el propósito de Dios. No podemos quedarnos callados si se acercan a nosotros con su palabra, porque nosotros no debemos tener vergüenza, ¿cierto? Por eso también debemos guardar un testimonio, hermanos, para poder tener la autoridad de hablar. Juan capítulo 4, versículo 34 y Efesios 5, 16. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, él la tenía clarita. Y también, hermanos, amén. ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es nuestra obra? Hacer la voluntad de Dios. Ser útiles al rey, ser útiles a la obra. Porque un ministerio no es solamente el pastor y la pastora, es de todos. Cuando hay un ministerio tampoco es solo el papá y la mamá, es el papá, la mamá, los hijos, los que están en la iglesia. Un ministerio no crece porque el pastor, la pastora viene adelante, son todos la iglesia. Este es tema de todos, ¿cierto? Y aprovecho también, si alguien, algún día, como decía mi hermana Nilsa, se me dijo, pastora, yo no le caigo bien, pero fue sincera. Yo no me enojé con eso, ni le fui mal a su mamá, no. Si algún día necesita, Desde ahora sí. necesita decirle algo con libertad, dígame. Amén. Porque no soy perfecta, ¿cierto? No es que yo vea a alguien y me caiga mal, no. No tengo eso. Le doy la oportunidad a la gente de que me caiga mal. Entonces, esas cosas nos hacen crecer y nos hacen darnos cuenta de que no somos perfectos y de que podemos avanzar. Y si también hay algo que yo tengo que decir, se lo voy a decir, hermano. Se lo voy a decir, hermano. Y no se lo voy a comentar a algo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos enseña a que podamos ayudarnos a crecer. Porque esto no es de uno ni de dos, esto es de todos, ¿cierto? Si podemos declarar la palabra del Señor, por eso también oren por nosotros, oremos los unos por los otros. Me alegraba cuando la hermana Niki dijo, no, que yo estoy orando por la Noemí ayer nos había comentado que estaba un poquito delicada. Eso es hermoso, porque ya sabemos que el Espíritu Santo está orando,
¿cierto? Entonces, esas cosas debemos hacerlas. Y muchas veces el Señor nos va a decir, ore por fulanito de tal, y usted no va a saber por qué. Si el Señor dice que le hable bien, dice, no, ore nomás. Y oremos los unos por los otros. Muchas veces el Señor nos ha puesto a orar con mi esposo por alguien, y uno se sienta y ora, o se arrodilla y ora por eso, ¿cierto? Entonces, hagamos las obras de misericordia por los demás. Pero Jesús estaba diciendo que Él vino a hacer la voluntad del que le envió y que acaba su obra. Entonces, en ese momento estaba explicando lo mismo a los discípulos. Era en ese momento que Él tenía que hacerlo. En Efesios capítulo 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿En qué invertimos nuestro tiempo, hermano? ¿Cierto? Muy bien, Wilson dice que él invierte el tiempo tocando teclado, para que todo sea para la gloria del Señor. Sí. Cada uno de nosotros sabe que invierte su tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Cuánto tiempo aprovechamos en la presencia del Señor y cuánto le damos a las redes? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo aprovechamos para compartir la palabra de Dios o para estudiar? Wilson siempre ha dicho, prepárese, hermanos, tengan una predicación lista, porque de pronto en el momento que alguien no ve, usted tiene que estar preparado. Y todos tenemos que estar preparados para eso. Pero eso se hace en los tiempos de aprovechamiento. ¿En qué invertimos el tiempo cuando no estamos trabajando? Es cierto que uno también tiene que trabajar, tiene sus responsabilidades, pero dice el Señor que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos de extender el reino celestial. Otro punto es que Jesús vino a ser la luz del mundo, versículo 5. Seguimos en Juan capítulo 9. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cierto? Entonces, entre tanto que nosotros estemos acá, tenemos que ser luz del mundo. Tenemos que ser sal de la tierra. Tenemos muchos compromisos que cumplir. Juan 8:12 dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si el hombre quiere y desea ser libre, debe venir a Cristo. Hermano, no hay otra opción. No le pongamos otro punto. No lo llevemos a otra situación que el Señor está diciendo, que el que quiere ser libre debe venir a Jesús. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 12. Solo Cristo da visión al hombre para ser salvos. Efesios 5:14. Entonces, si usted ve que una persona está complicada, declare la palabra del Señor. Enseñe la palabra del Señor. Muchas veces uno está en situaciones difíciles, no importa, comparta la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Esto no es una palabra para un cementerio, hermanos. Esto es una palabra para nosotros y para el mundo. Dice, despiértate tú que duermes. Hay etapas en el sueño. Hay situaciones en que el hombre puede desmayarse, dormirse, morirse. Y aquí está diciendo, está dormido. Cuando se duerme, hay cosas que se debilitan. Por ejemplo, la mamá que se durmió al lado del bebé, lo espichó y lo mató. ¿Cierto? Esas son las que fueron de Salomón. Cuando se duerme se pierde conciencia. Entonces nosotros no podemos dormir, no estoy hablando del dormitar físico, estoy hablando del dormitar espiritual, ¿cierto? Y levántate de los muertos. La gente que está sin Cristo está muerta en delitos y en pecados. Nosotros con la misericordia nos sacó el Señor de allá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que estar despiertos. No podemos volver a dormirnos. Y cuando nos buscamos, vamos a recibir este alumbramiento, esa luz del Señor para otros. Todo lo que usted recibe, todo lo que usted aprende, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo recibo de parte del Señor a través de su palabra, es para otros. No es para mí, ¿cierto? Y el Señor, claro que sigue tratando con nosotros también. Hay cosas que el Señor en nuestra intimidad nos dice, cuidadito con esto. Y que uno no se puede hacer el loco, uno no se puede hacer el loco, uno tiene que rendirse al Señor y empezar a cambiar esas cosas. Porque Dios sí lo sabe. Y Dios sí trata con nosotros. Dios trata con nuestro carácter, Dios trata con nuestra forma de disciplina, Dios trata de todas las formas con cada uno de nosotros y ahí cuánto nosotros escuchamos. Solo Cristo da visión al hombre para salvarlo. Otro punto es Jesús vino a dar visión al hombre, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos en el versículo 6,
Seguimos en Juan capítulo 9. Dicho esto, o sea, ya les explicó los que le tenía que explicar. O sea, les dijo, esto no es por el pecado de él o de sus padres. También les explicó que él vino y venía con un propósito y les dijo que era luz. Entonces ahora esa luz iba a ser manifestada en esa persona. O sea, él iba a tratar eso. Dice, versículo 6. Dicho esto, terminó de decir lo que tenía que decir. Escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Visión espiritual. Jesús va a hacer lo que sea necesario para dar visión al hombre utilizando los medios necesarios. O sea, ¿qué tenía en ese momento? Agachó de tierra, ¿cierto? Entonces, Él va a hacer con nosotros lo que sea necesario para que nosotros podamos recibir esa visión. Si vamos a tener que pasar momentos difíciles y complicados, ya sabemos por qué, no nos angustiemos tanto, porque el Señor está ahí. Y Él pasa esas cosas, sí, ¿cierto? Dice que en ese momento le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Jesús fue enviado a dar visión al mundo. El obedecer a Dios le dio la luz a sus ojos y el obedecer a Jesús le dio visión. Una cosa es que usted tenga ojos y pueda ver, y otra es que tenga visión espiritual. Nosotros todos naturalmente hay personas que nacen ciegas y otros que nacen bien. Nosotros nacimos viendo, gloria a Dios, porque yo no soy ningún hermano que haya sido cieguito antes y ahora ve, ¿cierto? Pero lo que el Señor se refiere es que nosotros, aunque tenemos ojos, necesitamos volver a ver espiritualmente, ¿cierto? Porque nuestra visión natural la puede tener cualquiera. La visión espiritual viene de parte de Dios. Entonces, es lo que me permite ver a Jesús y entender lo que Él quiere para mí. Entonces, vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando en nuestras vidas para que podamos alcanzar esa gracia de visión espiritual. Entonces fue y se lavó, o sea, obedeció, ¿cierto? Obedeció. Dice que el abecedario normalmente es A, B, C, D. En Cristo es obedecer, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros obedecemos, vamos a ver y a empezar a crecer en el área espiritual y se va a abrir nuestra mente. No es fácil, hermanos, empezar en el propósito de Dios. Porque cuando uno llega al Señor viene con muchas circunstancias y hay muchos demonios acostumbrados dentro de nosotros que quieren seguir haciendo lo mismo en nuestras vidas. Entonces por eso vemos gente que de pronto cae, pero no somos nosotros para estar encima, que es otra palabra que el Señor va a venir tratando estos días. No somos nosotros para caerle arriba, acabarlo de hundir. Estamos para levantar, para tomarlo y levantar, ¿cierto? Hay el caso de un predicador muy nombrado en este momento, no recuerdo el nombre, que él comenzó así, él era muy bueno para tomar, y un día se emborrachó, ya siendo un siervo del Señor, y llegó a la iglesia, le dijo, yo renuncio y vengo con mi carta de renuncia porque me emborraché, no pude resistir la festividad. Ojo con el septiembre. Entonces, los diáconos de la iglesia y el pastor general lo tomaron y pusieron a orar por él. Y le permitieron que no le aceptaran su renuncia, sino que fuera restaurado, que fuera levantado, que volviera de nuevo, porque él estaba reconociendo su pecado. Pues un gran hombre de Dios. No estoy diciendo en esto que vamos a seguir haciendo lo que quieren, sino que Dios tiene un trato específico para cada uno. Pero si hay cosas en las que usted levante, si sabe algún hermano, tome la mano y levante. Oremos y levantémonos los unos a los otros. Entonces dice, fue entonces y se lavó y regresó bien. Paró. Bueno, ya sabemos que pueden obedeciendo, recibiendo Jesús y obedeciendo, vamos a empezar a desarrollar nuestra vida espiritual. Aplicable a nuestro día de hoy. Nuestros ojos son abiertos si somos y somos liberados de la oscuridad, del pecado, de la destrucción, de la corrupción, de la muerte y del infierno, viniendo Jesús y obedeciendo. Entonces, todas estas cosas, la oscuridad, el pecado, la destrucción, la corrupción, la muerte y el infierno, quieren sosegar, quieren destruir nuestra vida, ¿cierto? Como dice Juan 10:10, el enemigo vino a matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor entra en nuestras vidas, entra a nuestra casa, entra a nuestra familia, saca la oscuridad, saca el pecado, ya no somos
Pecamos, sí, pero no somos esclavos del pecado. Saca la destrucción, la corrupción, la muerte y el infierno. Saca, cambia. Nosotros íbamos derechito a un hoyo, un matadero. El Señor nos saca y nos coloca en esta dirección a nuestra vida. Juan 3:17 dice la palabra del Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Dios no le envió a condenar al mundo, ¿cierto? Y nosotros muchas veces nos condenamos a nosotros mismos. Nos hacemos una X, ¿cierto? Entonces, porque no envió Dios al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo debo ponerme de acuerdo con lo que el Señor dice, ¿cierto? Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos permita reconocer quiénes somos, pero quién es Él en nosotros, ¿cierto? Qué gracia, qué bendición hemos recibido de parte del Señor. Y la palabra de Dios es digna. Muchas veces yo escuchaba a alguien por ahí, pero es que yo no le hablo porque es que ni se lo merece que escuche. De verdad, hermanos. Y es cuando hay todavía rabia e ira en el corazón del hombre, que dicen, es que yo no quiero que esa persona conozca a Jesús. ¿Cierto? Son cuando ya han vivido situaciones muy difíciles, cuando han pasado situaciones complicadas. Digamos, una persona que ha sido abusada por alguien, esa persona de pronto quizás no vaya a querer que esa otra conozca al Señor. ¿Por qué? Porque hay algún dolor, alguna amargura, algunas raíces que tienen que ser sanadas, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Pero la palabra del Señor es digna y es para todos, ¿cierto? Y que el Señor nos permita poder ser esos canales de bendición. Los ojos abiertos de un hombre por Jesús serán los ojos abiertos de muchos. Cuando terminaba este estudio ayer, los ojos abiertos de un hombre por Jesús serán los ojos abiertos de muchos. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos usados por Dios. Amén. El Señor abrió nuestros ojos y nosotros tenemos que llevar esta palabra para que los ojos de otros sean abiertos. Por eso hay que ser un buen testimonio de parte del Señor, ¿cierto? Hay que permitir que otros puedan abrir sus ojos viendo nuestros ojos abiertos. Y muchos ojos están puestos sobre nosotros. O diga usted que es cristiano y no se le todo el mundo arriba. Ay, se hora para comer. Ay, se echó garabato. Ay, el testimonio, hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita poder ser obedientes como fue este hombre, porque el Señor sí quiere y obra en nosotros, pero de nosotros depende y hacer lo que el Señor dijo. Él le puso el barro con saliva ahí, lo dijo, vaya. ¿Cierto? Jesús lo hace, pero también te está diciendo, tú haz algo, ¿cierto? Entonces, que el Señor siga trayendo gracia y visión en esta palabra. Isaías 50:10 dice, Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Entonces, Dios quiere abrir mis ojos y quiere abrir sus ojos espirituales, ¿cierto? Si hay cosas en nosotros que necesitan ser reveladas por parte de Dios para nuestras vidas, si hay oscuridades en nosotros, si hay tiniebla, hay miedo, hay situaciones que todavía necesitan de parte del Señor, digamos el Señor, queremos confiar en el nombre de Jehová y apoyarnos en Dios. No apoyarnos en nuestras propias decisiones, no apoyarnos en nuestra propia manera de pensar, porque uno desde pequeño viene con ciertas cosas y una de esas era, yo escuchaba en mi casa, nadie te tiene que humillar, tú no tienes que bajar la cabeza, ¿cierto? Y cuando uno llega al Señor, uno sí tiene que bajar la cabeza, hermano, si no el Señor te la baja feo.
¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor traiga esta gracia sobre cada uno de nosotros para poder crecer en esa visión, en esa vista espiritual. Que el Señor bendiga a cada uno de sus vidas, que tengan una bendecida semana. Me alegra poder verlos en esta mañana aquí. Y pídale al Señor que día a día podamos seguir abriendo nuestro entendimiento y nuestra visión espiritual, que podamos obedecer lo que Él hace en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra que el Señor nos entregó este día? Que podamos extender esa misericordia a otros. Hay muchos ciegos espirituales a nuestro alrededor y hay muchos muertos que caminan sin Cristo también. Entonces, que podamos ser esos vasos para otros. Entonces me digan, no, es que yo no soy evangelista. Bueno, usted tiene una palabra de Dios y tiene un Dios grande. El tiempo es corto, como decía nuestro Señor Jesucristo ahí, y los días, y aprovechar el tiempo que se puede hacer, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pongámonos de pie en esta mañana. Quiero que todos oremos de una forma específica para que el Señor tenga una visión natural y espiritual sobre Renato. Renato es el hijo de Noemí, Ana que está ahí atrás. A él le colocaron un diagnóstico bien terrible, que cada día su visión va deteriorando hasta quedar ciego. Él es un niño que tiene 10 años, 11. Para Dios nada es imposible. Y mientras yo estudiaba esta palabra, me acordaba de Renato. Yo ya sea Señor, porque que él venía entrando y yo le iba a entregar algo y él me estaba recibiendo de otro lado. Él no ve bien, ve como, debe ser que ve como por bulto. Pues yo le estaba diciendo, recíbame Renato, y él estaba extendiendo las manos a otro lado. Él no sabía lo que yo le estaba entregando. Entonces, a mí me impactó mucho eso. Entonces, pidamos en nuestras oraciones un milagro de sanidad, de restauración,